años de trayectoria. Compra por nuestra web www.packing.com.ar. Packing, Casa Central, Boulevard Los Alemanes, 4625, Córdoba. Packing, porque queremos ser, como siempre, y desde siempre, tu primera opción en embalajes. Todos los cuentos que contamos en este Buscando el Origen comienzan con... Había una vez. Volvió el Enemer. Qué lindo escuchar el Había una vez del Enemer. Había una vez, en un barrio cualquiera, de una ciudad cualquiera, podría ser un día cualquiera, y pasaba esta situación. Una pasajera esperando un taxi en una esquina, y un taxi desocupado llegando a esa esquina. Esta es la historia de ese taxista y esa pasajera. Calle Canecó, esquina Chaval, del barrio Linda Vista, 06:50 de la mañana. Al miércoles. Fría, mañana fría. Sí. Una mujer, 30 y pico de años, esperando un taxi que la lleve a su trabajo. A lo lejos divisa un tuquito rojo que anunciaba que venía un taxi libre. Hace el gesto característico que hacemos todos cuando parás un taxi. Al subir le dice: ¿puedes llevarme al Hospital Central, por favor? Bajada de bandera mediante, el taxista le da los buenos días y comienzan una charla amistosa, una charla de taxi. El taxista por el retrovisor la ubicó. Sí. Ella mecánicamente se acomodó en la mitad del asiento como para quedar a la altura del espejo del conductor. Y el taxista le dijo: ¿tenés turno temprano el médico hoy? Ella le dice: no, soy médica. Trabajo ahí. Soy pediatra. Ingreso todos los días 7:30, 7:45. Depende de la cantidad de pacientes que tenga que ver en el día. La charla siguió. Como es habitual las charlas de taxi. Pasaron por el clima, por la inseguridad, por la economía, por la política, por la justicia, hasta que llegaron al lugar de destino. La doctora le dice: discúlpeme, usted fue una señal de respeto, ya que el taxista era un poco mayor que ella. ¿Usted pasa regularmente por esa esquina todas las mañanas? Porque de ser así yo podría ser su pasajera fija. Yo necesito que todos los días me traigan a esta hora al hospital. El taxista, ya dándose vuelta y mirándola, le dice: sí, yo vivo en la otra cuadra de donde te levanté hoy. Si te parece bien, serías mi primera pasajera de todas las mañanas y yo combinamos y todos los días 6:50 te busco por esa esquina. Trato hecho, le dice ella. Y así pasó. Los días comenzaron a sucederse entre ellos dos, uno tras otro. El trato cada día era más familiar, más profundo, más personal. Como que se iban descubriendo uno al otro, como que se iban disfrutando uno del otro. Se les hacía largo el día, desde que se bajaban en el hospital hasta el otro día, 06:50, Canecó y Chaval, del barrio Linda Vista. Un día Antonio, así se llamaba el taxista, Antonio, con una enorme sonrisa le dice a la doctora, que se llamaba Anabel: Anabel, ¿qué haces este viernes en la noche? Te invito a cenar. Wow, así directo. Anabel, sorprendida, pero contenta a la vez, le dice: sí, con mucho gusto, Antonio, pero no quiero que tengas problema en tu casa. ¿Qué le vas a decir a tu esposa? No quiero ser un problema para tu familia. Lo último que quisiera es causarte un disgusto en tu casa. Antonio le dijo: no, tranquila, yo lo arreglo. Además, solamente quiero hablar con vos en otro ámbito, que podamos hablar de frente, mirándolo a los ojos. Siempre voy mirándote por el espejo y siento que necesito una charla con vos, solo los dos, mirándonos frente a frente. El viernes llegó. Anabel estaba hermosa. Antonio la buscó, esta vez se sentó adelante
y fueron a un lindo resto a las afueras de la ciudad. Antonio había reservado una mesa, se sentaron mirándose con sonrisas nerviosas, como que sus almas necesitaban ese momento de intimidad entre los dos, pero sus conciencias se interponían. Pidieron un buen vino, llenaron sus copas. Al momento del brindis, Antonio levantó su copa y le dijo: por tu hermosura, por tu sonrisa, por tu calidez, por lo que provocas en mí. Y brindó. Anabel levantó su copa, lo miró a Antonio y le dijo: Antonio, mirá, antes que me digas algo, no sé qué sea lo que querés decirme, pero quiero que sepas que yo soy tu hija. No. Antonio sintió que las fuerzas lo abandonaron. Como que había venido Mike Tyson y le había pegado así en la frente. Estaba totalmente groggy, noqueado, atontado en la silla. Anabel estiró la mano y tomándola de él, lo tranquilizó y le decía: yo soy hija de Noemí, tu novia de la infancia, la que vivía en el barrio al frente de tu casa. Un día ella desapareció, vos no supiste más de ella, pero pasó que ella se embarazó y mi abuelo la mandó a vivir a Buenos Aires con unas tías. Allí vivimos más de 30 años, ahí nací, ahí me crié. Cuando me recibí de médica, la promesa de mi mamá era contarme quién era mi papá, y cuando supe quién eras, te busqué por todos lados, te encontré en esta ciudad, me mudé, busqué trabajo y te busqué hasta que te encontré en la esquina de tu casa. Yo vivo en la otra punta de la ciudad, pero me tomo todos los días un taxi a las 5 de la mañana para estar a las 6:50 parada en la esquina, esperándote para subir a tu taxi. Estos meses han sido maravillosos para mí, de poder conocerte, de poder hablar con vos, de poder haber sabido quién es mi papá. Antonio, como hacía más de 40 años cuando murió su mamá, que no lloraba de la manera en que había empezado a llorar. Lloraba con un sentimiento que le quemaba el pecho y solamente mirándola le decía: perdón, perdón Anabel, perdón. Anabel, llorando también, se levantó de la silla y fue y maternalmente lo abrazó y al oído le decía: tranquilo, tranquilo, que no fue tu culpa, yo no te culpo de nada, yo sé que vos no tuviste la culpa de nada. Yo solamente quería conocerte, quería saber de vos, papá. Al otro día, Antonio en su casa se levantó rozagante, contento, decidido a contarle a su mujer y a sus 2 hijos todo esto que le había pasado. Por supuesto iba a obviar la parte de la cena y eso no lo iba a contar, pero todo lo demás sí, iba a contar todo lo que había pasado. Efectivamente, llegó al mediodía de ese sábado, se sentó con su esposa y sus 2 hijos, Rocío de 25, Nicolás de 23, y le contó toda la historia, desde el principio. Las reacciones fueron distintas. Los chicos estaban muy contentos y muy ansiosos de conocer a su media hermana médica. Por el contrario, su esposa se enfureció y le prohibió que esa mujer pise a esa casa. En vano fueron los argumentos de Antonio, que de contarle y de decirle: cuando esto pasó yo ni te conocía, yo tenía 18 años, yo te conocía a vos casi a los 30. ¿Cómo voy a saber que tuve una hija? No, me acabo de enterar. Nunca te mentí, nunca te engañé, esto pasó así. No hubo caso, la mujer le dijo: no quiero que esa chica pise mi casa. Antonio, escondida de su esposa, reunió a Anabel con sus 2 hijos, con Rocío y con Nicolás. Cuando se vieron parecía que se conocían de toda la vida los 3. A punto tal que unos meses después Rocío junto con Anabel alquilaron un departamento y se fueron a vivir juntas las 2. Y Nicolás feliz de presumir con su media hermana médica. Antonio jamás pudo presentarle a su hija a su esposa. Nunca pudo llevar a Anabel a su casa, ni convencerla de que él no le había mentido y que lo había sabido recién hasta ahora, de que era papá de una hija. Para visitarla en este tiempo, Anabel tuvo que ir a la casa de Noemí, su antigua novia, que siempre lo esperaba bien arreglada y con la comida preferida de Antonio.
Pero esa historia se la voy a contar otro día. Ay, no. Esta historia no sé si es cierto, me la contaron así, lean. Si me mintieron a mí, yo te estoy mintiendo a vos y a toda la gente que nos está escuchando. Pero lo cierto es que en la vida nunca sabes quién se sube a tu taxi. Repito para todos los compañeros del volante, en la vida nunca sabes quién se sube a tu taxi. O quién entra a tu oficina, o quién entra a tu consultorio, o quién compra en tu negocio, o simplemente quién golpea tu puerta. Porque el pasado casi siempre te alcanza. Y tenés que estar preparado para cuando te alcance. Si obraste bien, estarás tranquilo y lo recibirás con una alegría a lo que sea que venga. Si obraste mal, y bueno, deberás rendir cuenta. Deberás haber estado preparado durante años pensando que algún día el pasado te alcanzaría y tenés que dar la cara. Esta historia abre muchas puertas en las cuales podemos entrar y reflexionar sobre cada uno de los aspectos del cuento. Ya sé que ustedes son chusma y quieren que hablemos de las intenciones de Antonio, por qué le invitó a comer a Anabel, o qué pasó después con Noemí, con la mamá de Anabel. No, no vamos a entrar hoy en esas puertas. Pero sí me voy a detener en la puerta de Noemí, en la puerta de alguien que decide por la vida de los demás, equivocado o no, pero decide. Noemí, que es la mamá de Anabel, que decidió ocultarle durante 30 años la identidad a su hija, que decidió condenarlo a Antonio a vivir sin ser padre de su hija, prohibiéndole por los motivos que fueren el vínculo tan necesario entre padre e hija. A favor de ella diré, suponiendo que seguramente le enviaron a otra provincia, lejos de sus afectos, de sus amigos, de su hogar, por no querer abortar esa criatura al momento de la noticia. Y seguramente ella, que decidió continuar con el embarazo, ese fue el precio que tuvo que pagar, alejarse de todos. Si fue así, mis respetos para Noemí y mi agradecimiento por haber permitido al mundo tener una médica tan maravillosa como Anabel. Gente que juega a ser Dios y decide por la vida de muchas personas. ¿Qué hubiera pasado si Antonio sabía desde el principio que iba a ser papá? ¿Su vida hubiera sido igual? ¿La vida de Noemí hubiera sido igual? ¿Hubiera existido la esposa de Antonio? ¿Hubieran existido Nicolás y Rocío? Y cientos de miles de preguntas más que nos podemos hacer en 30 años que transcurrió la vida de gente que uno decidió cambiárselas para siempre. Son las preguntas que nos hacemos todos los días las personas a las que nos sacaron de un patio y nos mandaron a vivir a otro patio. A las que nos quitaron de los brazos de una mujer y nos pusieron en los brazos de otra. Todos los días nos preguntamos lo mismo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera sido mi vida? ¿Quién sabe? Historias de gente invisible que pasa por tu lado, que estudia con vos, que come a tu lado. De gente que adentro tiene un universo desconocido para vos y que si vos tenés la llave que permita sacar todas esas emociones de adentro, podés ayudar a vaciarla. En la vida nunca se sabe quién sube a tu taxi, quién entra a tu oficina, quién compra en tu negocio, quién abre la puerta de tu consultorio o simplemente quién toca el timbre de tu casa. Hasta las 22 tenemos tiempo que nos cuentes si alguna vez el pasado te alcanzó.